Sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos a partir de este momento la charla propiciada por Incabe Conecta y gracias al equipo de Laura Docampo que han facilitado, pues como les estaba comentando, que a partir de estos minutos vayamos a hablar durante un ratito de cómo gestionar los conflictos que nos surgen en el día a día, los conflictos nuestros de cada día. Mi nombre es Presen Simón y soy, por decirles algo sobre mí brevemente, decirles que soy cofundadora de Transversalia Consulting con mi compañero Carlos Jiménez y soy socióloga, ese es el origen de mi formación y durante los últimos, buena parte de mi trayectoria profesional me he dedicado a gestionar, dirigir equipos de formación en diversas organizaciones. Ya en los últimos años estoy trabajando como consultora, formadora y entrenadora en competencias transversales, esas que dicen que son las soft skills que son de alguna manera o constituyen el éxito en el 85% tanto personal como profesional. Dentro de estas soft skills están lo que son la gestión de conflictos, cómo gestionamos nuestros conflictos. A este respecto, pues decir que desde 2012 soy mediadora y desde 2013 formo parte del equipo de mediadores de la Comunidad Autónoma de Canarias, formando parte en Gran Canaria, trabajando con casos de conflicto y de mediación familiar. De hecho, este año ha surgido un proyecto piloto que es la mediación familiar por derivación judicial y tengo la suerte de poder formar parte de este proyecto. ¿Qué hacemos o qué abordo habitualmente? Pues buenas tardes a todas las personas que se están incorporando en este momento y nada, luego iremos hablando un ratito sobre las dudas que puedan surgir. Comentarles que abordo la gestión de conflictos desde dos áreas principalmente. Uno, como les decía, pues esa mediación familiar en casos de conflictos que escalan mucho y que llegan a su punto álgido y realmente son muy destructivos, y luego los conflictos que se dan en los equipos de trabajo. Gestionamos para que esos conflictos sean funcionales y en el camino aprendamos a cómo ser más constructivos y podamos conseguir esa consecución de nuestros objetivos de una manera mucho más eficaz. Cuando hablamos de conflictos en la situación que vivimos actualmente es normal que se estén produciendo. Nos enfrentamos a una situación que es muy atípica, ¿no? Estar confinados de esta manera con nuestro núcleo familiar en muchos casos solo con una persona, pues hace que esas pequeñas roces que en situaciones en las que tenemos un valor de oxígeno, ¿no? Que podemos salir, hacer deporte, quedar con amigos y no supondrían mayor inconveniente, en estos momentos cualquier roce puede hacer estallar esa chispa que rompa la paz en el hogar. Por eso es muy importante poder tratar esta cuestión en estos momentos y ayudarnos a entender cómo podemos ser más constructivos, más positivos a la hora de gestionar estas desavenencias, que lo son. No son más que desavenencias y esta es la óptica y la manera en la que tenemos que mirarlo. Cuando impartimos formación sobre conflictos, ya entrando en materia, suelo constatar que las personas entiendan que cuando tenemos un conflicto, esto nos genera a todos, y todos somos expertos porque todos tenemos conflictos, nos genera un quema emocional, ¿no? Nos genera a nosotros y a nuestro entorno. Además, el conflicto suele ser muy destructivo de las relaciones, acaba con ellas porque las mina, las deteriora. Pero luego todos tenemos la conciencia de que es importante que tengamos una mentalidad de construir y una mentalidad de consenso. Si todo esto lo tenemos claro, la siguiente pregunta que yo me hago es ¿por qué entonces surgen los conflictos? ¿Por qué es tan habitual que surjan conflictos entre otras personas? Pues ni más ni menos, vamos a desmitificar muchas cuestiones, ni más ni menos porque un conflicto no es más que una confrontación de dos realidades emocional y cognitivamente diferentes. Es decir, yo veo, siento y hago las cosas de una manera y mi pareja ve, siente y hace las cosas de otra manera, ni más ni menos. Si hay respeto por entender que esto es así,
pues bueno, aunque si no lo gestionamos adecuadamente puede ser el caldo de cultivo de un conflicto, si entendemos esta sencilla cuestión, pues nos va a ser mucho más fácil asumir que un conflicto es perfectamente solucionable. Por un lado, entender esas dos realidades y por otro lado, algo también muy importante y que cuesta es asumir cuando estamos inmersos en un conflicto nuestra parte de responsabilidad. Es muy complicado y si no asumimos que en esto que estamos viviendo tenemos esa parte de responsabilidad, pues realmente estamos contribuyendo a que el conflicto se produzca. Pero ¿cuándo siento yo que estoy en un conflicto? Pues cuando estoy con otra persona que tiene una manera de ver, de hacer y de sentir diferente y ocurre algo, una situación en la que yo me siento amenazado. Si me siento amenazado, automáticamente yo calibro esa situación, automáticamente entro en una espiral de pensamientos negativos que serán más o menos intensos en función de mi estilo de afrontamiento del conflicto. Y además estos pensamientos negativos tendemos a magnificarlos, es decir, todo es más, ¿no? Si ustedes piensan, me gustaría que conforme yo estoy hablando de esta situación, ustedes piensen en cuando se han visto en esas situaciones de conflicto, si de alguna manera se sienten identificados con estas cuestiones que les comento, ¿no? Entonces nos sentimos con estos pensamientos negativos que magnificamos y que hacen que nos sintamos estresados. Al sentirnos estresados, resulta que nos volvemos muchos más, pues una situación mucho más estática, mucho más inmovilista, una posición más inmovilista que nos aleja de la búsqueda de consenso, de cooperación y de negociación. Todo esto nos produce un estrés que hay personas que prefieren evitar, porque tenemos a un lado las personas que se puedan sentir cómodas con esta situación y están las personas, por otro lado, que evitan a toda costa tener estos conflictos. Estas personas que prefieren, y hablo de conflictos, no hablo de conflictos de magnitud, guerra mundial, estoy hablando de conflictos tan cotidianos como ir a la cola del supermercado, hoy en día que está tan en boga, ¿no? Ir a la cola del supermercado y que alguien se me cuele o de repente que mi jefe tenga unas exigencias desmedidas sobre mi trabajo o que tengamos que ponernos de acuerdo en familia sobre qué programa de televisión vamos a ver. Bueno, me refiero a este tipo de conflictos, pues hay veces que los evitamos. Sin embargo, evitándolos, quizás podemos ganar un poquito de paz en ese momento, pero al final lo que nos va a producir es un malestar y una frustración que, créanme, estalla por algún lado y en el momento menos pensado. Es decir, esto es como esconder los problemas debajo de la alfombra y esperar que nunca salgan a la luz. Ese malestar nos va a producir que en un momento dado salgan. ¿Quiénes son los que se sienten mejor? ¿Los que evitan los conflictos o los que los enfrentan? Pues simplemente, o sea, es muy sencillo pensar que lo que distingue a los que funcionan bien de los que se sienten mal o frustrados no es que no tengan conflictos, sino que tienen estrategias para resolverlo. Lo importante es entender el conflicto como positivo, como esa oportunidad de afrontar una situación que no puede continuar tal cual está. Es decir, asumimos esto, esta situación no puede continuar, hay que afrontarla y si la resolvemos vamos a hacer que estemos mejor y esto nos va a permitir superarnos a nosotros mismos. Por ello es importante no asumir el conflicto como una pugna en la que uno gana y el otro pierde, sino como la oportunidad de negociar o consensuar una salida hacia un problema en la que las dos partes quizás pierdan algo, pero ¿por qué no los dos acaben ganando? De hecho, hay quienes se refieren al conflicto como una forma de transformar las relaciones humanas, una oportunidad de aprender, de construir otro tipo de relaciones y de satisfacer necesidades. Esta es la óptica con la que trabajamos la gestión de conflictos desde la mediación y con la que pues abordamos en las empresas los conflictos. No se trata de evitarlos, no se trata de enfrentarlos de manera agresiva, sino de buscar esa forma positiva y esa forma constructiva de resolver desavenencias, que no es otra cosa, resolver desavenencias. Y dicho esto, voy a dar unos tips sobre pues todo lo que rodea al conflicto y sobre mitos, ¿no?, que hay alrededor del conflicto. Entonces, el conflicto habitualmente se suele representar como un iceberg. Un iceberg que la parte que está por encima del agua,
es la parte visible, serían las posiciones, es lo que yo quiero, eso que yo estoy manifestando que quiero, yo quiero pues esa manzana verde, por poner un ejemplo. Pero luego están los intereses y las necesidades, que es la parte que está sumergida, debajo del agua. Hay muchas veces que intentamos resolver un problema sobre las posiciones, sobre esa manzana verde que he dicho que quiero. Pero realmente yo manifiesto que quiero la manzana verde, pero detrás hay unos intereses y unas necesidades que no son negociables y que es sobre lo que hay que trabajar. Las necesidades no son negociables, los intereses sí. Esto por un lado. ¿Es positivo o negativo el conflicto? Pues ni una cosa ni la otra. El conflicto es un hecho objetivo, simplemente pasa una acción o una situación X. Y lo que es positivo o negativo es como yo abordo esa situación, ¿no? Si la abordo desde la confrontación, desde un lado negativo, o si lo abordo desde la óptica de intentar entender al otro, de empatizar y de intentar buscar una solución que sea viable para las dos partes. Por tanto, no es positivo, no es negativo, es como un iceberg, es decir, no nos dejemos llevar por esa parte superior que se ve, y entendamos que los conflictos forman parte de la vida. Es decir, siempre que estemos en relación con otros vamos a tener la posibilidad de tener un conflicto. ¿Cómo abordarlo? Pues oye, desde la naturalidad y desde el control. Si lo abordamos desde la amenaza, desde la alarma, desde la sorpresa, cuando se produzcan estos conflictos nos vamos a sentir más desbordados y nos va a resultar más difícil afrontarlos. Y teniendo en cuenta que son situaciones naturales de la vida, vamos a tener en cuenta también que los conflictos se suceden, que uno viene detrás del otro y que habitualmente los vamos a tener con nosotros mismos o con los demás. Esto no nos debe provocar angustias. ¿Por qué? Porque es bueno que existan diferencias entre las personas. Esa es la única manera de crecer. Si no dejamos que el conflicto escale, si lo dejamos en que hay discrepancias, porque yo entiendo que tú eres diferente a mí, que tú piensas diferente a mí, si yo entiendo esto, lo respeto e intento buscar esas posiciones que nos acerquen, que haya discrepancias siempre va a ser una cosa positiva, es el motivo de crecimiento, como estábamos diciendo. Por otro lado, no hay soluciones mágicas. Si nosotros entramos a Google, por ejemplo, y buscamos la resolución de conflictos, nos aparecen cientos de entradas que nos dan recetas mágicas de 3, 6, 10 maneras o 10 tips para resolver conflictos. No es tan sencillo. Está bien tener esos tips, pero lo que hay detrás es mucho trabajo de autoconocimiento, mucho trabajo de entender al otro, mucho trabajo de empatizar. Y eso hay que entrenarlo, no es tan fácil como decir pues me leo esto y ya está. Y luego aparte, por otro lado, la expresión resolución de conflictos no es la panacea que elimina todos los problemas y que restablece la calma que buscamos, sino que tiene que ser entendido como una herramienta de prevención de nuevos problemas que pueden aparecer si la situación que en un principio ha originado el conflicto no está bien resuelta por las dos partes implicadas. Por tanto, desde esta óptica positiva y constructiva de resolver el conflicto, podremos entender que la llave de la resolución del conflicto está en cómo se enfrentan las situaciones. En este sentido, si estamos implicados en un conflicto, tenemos que darnos cuenta primero de que existe ese conflicto y asumir, no tenerle miedo, asumir que el conflicto está, tomar conciencia del conflicto y después mostrar interés por resolverlo de manera positiva, pasando de esas posiciones iniciales que les comentaba antes del iceberg a las necesidades y los intereses de las dos personas, como colaborando y participando activamente por poder llegar a un acuerdo favorable para ambas partes. Los conflictos en el ámbito de la mediación se trabajan desde esta óptica. Y dicho esto, ¿qué tipos de conflictos nos podemos encontrar? Bueno, ¿o qué hay? Hay muchas clasificaciones de conflictos. Yo voy a ir a una sencilla para que lo entendamos porque nos vamos a centrar en un tipo de conflictos solamente. Están los intrapersonales. ¿Cuáles son estos conflictos? Pues son los que tenemos con nosotros mismos. Si yo no tengo resueltas muchas cosas conmigo misma, va a ser muy fácil, esto es un campo abonado para que cualquiera me pueda decir cualquier cosa y yo sentirme atacado. Si yo tengo una autoestima baja, si yo tengo algún complejo, si yo tengo algo que no he podido resolver por mí misma, cuando venga un tercero
y haga un comentario sobre mí en eso que yo no tengo resuelto sobre mí, lo voy a sentir como un ataque, cuando puede que simplemente se haya hecho un comentario sin ningún tipo de mala intención. Por tanto, lo primero es el autoconocimiento, ¿no? Cuando hablamos de estos conflictos intrapersonales. Si yo tengo conflictos intrapersonales, es más fácil que cuando se dé la circunstancia, esa visión diferente, ¿no?, entre personas, pues que tenga conflicto con otros. Luego están los conflictos interpersonales, son precisamente los que se dan con otras personas, es decir, los que tengo conmigo mismo, los que se dan con otras personas, que son de los que vamos a hablar. Los intragrupales dentro de un grupo y los intergrupales entre dos grupos. Y después de esta clasificación vamos a hablar de lo que es la escalada del conflicto. Hay veces que confundimos un conflicto con un estallido puntual. Es decir, equivocamos un hecho observable, algo que ha ocurrido ahora, que se denomina hecho crítico, y es solamente una manifestación puntual de una animadversión. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de una pareja que se llegó a divorciar, o sea, el punto, ese hecho crítico, fue un cubo de fregar que se había dejado en un punto X. Y eso fue lo que hizo al final que ellos acabaran divorciándose. Sin embargo, ese no fue el conflicto, eso fue el hecho, la gota que colmó el vaso, porque ya había habido pues un largo, una escalada del conflicto que hizo que en ese punto concreto estallara el conflicto. Lo que es el conflicto es un proceso, ¿no? Es decir, para llegar a este punto que denominamos hecho crítico, el conflicto tiene que haber transitado por un camino que nos convierte en adversarios y adversarias, nos percibe como enemigos y además nos prepara para el ataque. Entonces tenemos que diferenciar estas dos cuestiones. Por un lado, el hecho crítico es una cuestión, un hecho puntual que surge en un momento dado, la gota que colma el vaso, y luego está el conflicto, que es un proceso y que está detrás de este hecho puntual. Hay muchas clasificaciones y se hablan de muchísimas etapas de esta escalada del conflicto. Yo voy a ponerles la de Spillman de 1991, que es muy clara y que pues nos va a hacer ver en qué fase estamos en cada momento. ¿Por qué es importante conocer que hay una escalada del conflicto? Porque tenemos que saber que el conflicto, conforme avanza, hay puntos, hay momentos en los que podemos abordarlo, podemos intentar mediar, pero llega un punto en que ese conflicto no se puede tocar. O sea, ya la relación está como está, se ha deteriorado y no es posible hacer nada, ¿no?, hasta que desescale. Ahora veremos lo que es. Entonces tenemos una primera fase, una primera etapa que forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Tenemos pues quizás alguna desavenencia, tenemos diferencias de opiniones, ideas opuestas, pero bueno, no pasa nada porque las abordamos con cautela, con reflexión, con empatía, y no pasa nada, ¿no? Esto sería lo que es deseable y lo que yo entiendo que tenemos en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Pues estas situaciones de desavenencias, pero que no van a más. Sin embargo, para pasar de esta primera fase a la siguiente, a la segunda etapa, una de las dos personas con la que tenemos este conflicto tiene que dar un paso que para mí no sea aceptable. En una segunda etapa fluctuamos entre posiciones de cooperación y competición. Es decir, yo tengo conciencia de los intereses comunes, pero mis deseos predominan y aumentan su importancia. Volvemos a lo mismo. Si la otra persona o si yo doy un paso que la persona con la que tengo el conflicto entiende que no es aceptable, seguiré escalando en esta etapa. En la primera y segunda etapa es posible dialogar, es posible razonar, tenemos todavía control de nuestras emociones, no hemos demonizado al otro y hasta ahí, bueno, la cosa va bien. Pero cuando subimos, llegamos a una tercera etapa y aquí ya se comienzan a perder las esperanzas de llegar a puntos comunes en una discusión y todas las expectativas se centran en la acción. Entonces, las medidas adoptadas por una parte para provocar una modificación de la otra son interpretadas por esta como un ataque, ¿no? Entonces, ya me centro no en el conflicto, en las causas del conflicto, sino en la hostilidad que tengo hacia la otra persona.
aquí ya las cosas empiezan a ponerse mal y llegamos a una cuarta etapa en la que ya no hay posibilidad ninguna de considerar ni pensamientos, ni sentimientos, ni la situación de la otra parte. En este caso predominan los juicios absolutizados y todo lo que no seamos nosotros o yo es malo y necesariamente rechazable. Aquí no soy capaz, cuando estoy en este punto, no soy capaz de razonar, no soy capaz de ver más allá de estas emociones que me tienen secuestrado, ¿no? O secuestrada y que pienso que el otro, la otra, lo único que quiere hacer es atacarme, es ir contra mí. En la quinta etapa se deshumaniza por completo a la otra persona, a la que se considera enemigo, y esta etapa se llama estado de guerra, porque el objetivo es dañar y nuestra mente ha sido capaz de construir una versión de los hechos que nos permite sentirnos no culpables de la situación. En este punto nosotros no tenemos culpa de nada, es decir, se conoce también como zona de dolor porque las personas sufren una convulsión interna que es difícil de explicar con palabras y es fácilmente interpretable porque la situación en ese caso es ya muy grave, ¿no? Es decir, en esta situación ya no hay posibilidad de abordar o de intentar hablar porque, como digo, estamos secuestrados por las emociones y es imposible buscar una vía de solución. ¿Qué ocurre? Pues llega un momento en que se estabiliza ese conflicto. Esto no es lo que habitualmente en casa, en este confinamiento, nos tiene que pasar, ¿no? Es decir, habrá casos en los que sí, pero que ya vengan de atrás. Este tipo de casos, por ejemplo, se ven muchos en mediación familiar. Cuando las parejas han vivido procesos largos de judicialización de su procedimiento y de repente los envían a mediación, las posiciones están tan enfrentadas que no atienden a razones, que no son capaces de intentar buscar una vía de solución para resolver las cosas porque lo único que quieren es fastidiar al otro. El otro, la otra es el enemigo, el otro, la otra es quien quiere mi mal, ¿no? Entonces, en esos casos el conflicto suele escalar a niveles máximos y para que se produzca la desescalada es importante esperar a que las emociones intensas se calmen. A veces no es posible y las mediaciones no tienen éxito porque, claro, van de un juzgado a la mediación y del juzgado llegan a la mediación pues con esas emociones súper alteradas, ¿no? Hay que hacer un trabajo previo muy importante de trabajar con las dos partes para poder llegar a que esas emociones pues bajen, ¿no? Como decíamos antes, el conflicto es como un iceberg, solamente vemos la punta que asoma en la superficie, pero no las causas últimas que lo provocan. A primera vista parece que discutimos por dinero, cuando en realidad de lo que se trata es de poder, de ego, de sentimientos heridos, es decir, hay mucho detrás y sobre esa superficie hay que rascar. ¿Cómo hacemos para desescalar el conflicto cuando ha escalado tanto? Pues lo primero, hacer un trabajo de reducir tensión que permita recuperar las capacidades de diálogo de las dos partes, si no es imposible poder hablar, detectar las necesidades y los problemas que tienen ambas partes y reconstruir en común la relación. Es decir, esto forma parte o es necesario que las dos partes en conflicto apoyen el proceso y quieran poner de su parte. Si no ponen de su parte, es imposible que podamos resolver ningún conflicto. Porque es importante, como decía antes, conocer en qué punto nos encontramos, pues para saber, hay veces que decimos, no, es que quiero hablar en este momento, es que quiero resolverlo ya. No, es decir, hay veces que por mucho que tú quieras resolver en ese momento el conflicto, si la persona está en un punto en el que esas emociones no se lo permiten, no será el momento de hablar, no será el momento de intentar llegar a nada, porque lo único que vamos a hacer es probablemente hacer que la situación sea todavía peor y que el conflicto se agrave, ¿no? Entonces, no pasa nada si dejamos que arda un poco, es decir, que arda, que pase un poquito de tiempo. Normalmente, si hablamos de conflictos en parejas y estamos en convivencia, no dejar pasar mucho tiempo tampoco, es decir, porque al final, más de 24, 48 horas, porque dejar de hablar tampoco es una solución, ¿no? Entonces, dejar pasar un poquito de tiempo, pero abordar sin olvidar que tenemos que enfrentar ese conflicto.
Y luego, ¿cómo afrontamos o qué estilos de afrontamiento tenemos ante el conflicto? Pues tienen que ver mucho con nuestros estilos de comunicación. Sabemos que tenemos 4 estilos de comunicación principales. Comunicación, que es el agresivo, el pasivo-agresivo y el asertivo, que sería el adecuado, ¿no? Ese que nos permite exponer pues nuestros pensamientos, nuestras opiniones, respetando al otro, ¿no? Ese es el adecuado, la forma adecuada de comunicarnos. Pues en función de nuestro estilo de comunicación tendremos conflicto en términos de yo gano y tú pierdes. A mí solamente me interesa ganar. Bueno, en estas situaciones hay que abordar esas situaciones pues con mucha empatía, con mucha comprensión, intentar comprender la situación del otro para intentar encontrar caminos que nos permitan acercarnos. Luego está el pasivo. El estilo de comunicación pasivo se corresponde con un estilo de afrontamiento del conflicto que se llama acomodaticio. Me importa tanto la relación que tengo contigo que no me importa perder. Es decir, yo quiero que esta relación perdure, que se mantenga y no me importa perder. Ya hemos dicho antes que esta no es una vía adecuada de enfrentar el conflicto, porque al final solamente nos va a traer sufrimiento, nos va a traer frustración y de verdad las relaciones al final se rompen por la mínima, por esa mínima gota que no esperábamos y que colma el vaso. Luego está el estilo pasivo-agresivo, que es el que tiene un estilo evitativo. También evito el conflicto, lo escondo debajo de la alfombra. Un estilo de afrontamiento que va desde el negociador hasta el colaborativo. Yo negocio cuando buscamos entre los dos pues o no perder tanto o ganar lo mismo, es decir, se llama mini perder, mini ganar. Entonces estamos buscando cómo encontrar esa manera de llegar a, bueno, a no tener pérdidas o perder lo menos posible. Y luego está esa opción, como decía, que sería la más adecuada, que es la colaborativa, que es el win-win. Vamos a buscar cómo podemos ganar los dos, ¿no? Cómo podemos conseguir construir una salida que nos permita que ambas partes pues obtengamos la cuando da igual el estilo de comunicación que tengamos, que cuando estamos enfrentando un conflicto solemos cometer una serie de errores y en este caso más que nunca en casa tendríamos que evitar estos errores. Por un lado, evitar o evadir el problema a solucionar el conflicto. En todo caso, ocasionamos el aumento de la frustración del otro. Tenemos que tener en cuenta que las cosas nunca se solucionan por sí solas, ¿no? Y que tarde o temprano, como decía antes, van a salir. Si somos capaces de detectar cuanto antes que hay un problema, una desavenencia y le damos solución, vamos a reducir el estrés, las emociones negativas y la intensidad del conflicto. Por tanto, pero cuando nos ponemos a la defensiva estamos defendiéndonos a nosotros mismos en lugar de lo que pensamos. De esta manera, ¿qué hacemos? Perdemos objetividad, estamos provocando que el otro se ponga también a la defensiva y de esta manera lo que hacemos es empeorar el problema. Esta actitud implica negar cualquier responsabilidad por definición y de manera casi inconsciente. Por este camino es imposible solucionar nada por las buenas. Es necesario, como estaban apuntando, que he leído un poquito por aquí, y que abunda, ¿no? Y que lo hacemos es generalizar. El todo o nada, el nunca o el siempre. Tenemos que tener en cuenta que los conflictos se dan sobre un hecho concreto, concreto que tenemos. Para poder resolverlo tenemos que ser capaces de objetivarlo al máximo. Si generalizamos, la persona se va a sentir siempre atacada
y vamos a poner etiquetas, ¿no? Y con etiquetas, con generalizaciones, no vamos por buen camino, no estamos construyendo un buen camino que nos permita esa solución mejor del conflicto. Por otro lado, hay otra cosa que hacemos y es ser estricto con nuestra forma de hacer las cosas. No lo seamos, es decir, ahora mismo en estos momentos en casa debemos, nuestra mente tiene que estar más tranquila, más en paz. Si yo hago las cosas de una manera X, no implica que el otro o la otra tengan que hacerla exactamente igual. Yo puedo entender que esta es mi manera y es como a mí me gusta, pero también tengo que ser capaz de respetar cómo el otro o la otra hagan las cosas, porque es su manera de hacerlo. Entre los dos podremos construir cómo quizás podamos encontrar una forma que nos guste a los dos, pero mientras tenemos que ser respetuosos con lo que hacen los demás, ¿no? y con cómo piensan abordar cada una de las situaciones. A veces también creemos que sabemos lo que el otro piensa. Damos por hecho que sabemos lo que el otro piensa. Hacemos una especie de psicoanálisis o nos convertimos en adivinos. ¿Y esto qué ocurre? Que genera malas interpretaciones y genera conflictos mayores. Es importante darle al otro la oportunidad de expresarse libremente y no actuar como si supiéramos ya lo que hay, ¿no? Entre otras cosas, porque estas impresiones están contaminadas muchas veces por lo que nosotros haríamos, no por lo que la otra persona haría. Y bueno, ya una de las reinas, ¿no? Hablar, hablar, hablar y no escuchar. Hablar sin pensar que el otro tiene que no ayudan a resolver el conflicto y que solo aumentan porque da lugar a malas interpretaciones y a conclusiones que no tienen en cuenta lo que el otro dice. Bueno, pasamos a otro error clásico, manipular al otro con la culpa, echarle al otro la culpa de lo que ha ocurrido e intentar que se sienta responsable es un gran error, aun cuando sea cierto, ¿no? En primer lugar, porque no sabemos qué ha pasado o por qué, ignorando la parte de responsabilidad, como decía antes, ¿no? Al principio decía que uno de los clásicos errores que tenemos es no asumir que tenemos parte de responsabilidad en esto que está ocurriendo. Si no asumimos eso, pues no podemos poner pues, la base, ¿no? Para poder resolver la situación. Y en segundo lugar, no deberíamos hacer esto porque hacemos que el otro se ponga a la defensiva, se cierre a intentar solucionar el problema, cegado solo por el hecho de no sentirse el único responsable y no admitir lo que ha pasado. Luego hay personas que se centran en ganar la disputa, no piensan más que en ganar y el conflicto les da lo mismo. Es importante saberse ganadores de la disputa. Para eso manipulan, retuercen la información y buscan la manera de salir vencedores, ¿no? A costa muchas veces de ridiculizar o dejar al otro por debajo. Y luego ya por último, en cuanto a estos errores clásicos, esto de meter más conflictos en la conversación, ¿no? Hay veces que estamos tratando un conflicto que tenemos ahora, pero de camino vamos aumentando, ¿no? Porque me hiciste, porque dijiste, porque acuérdate aquella vez que si ya es bastante difícil resolver un conflicto, y es el que tenemos entre manos ahora, imaginen tener que sumar más conflictos. La gestión de conflicto es algo que se hace de presente a futuro. Es decir, yo construyo bases para establecer una base que en el futuro me permita relacionarme mejor contigo o con los demás. Si cuando yo tengo un conflicto lo que hago es irme al pasado, eso va a ser un obstáculo para poder gestionar y enfrentar de la mejor manera posible los conflictos. Entonces, importante desarrollar una buena empatía, controlar el estrés, que hemos dicho que esos pensamientos negativos nos meten en un círculo vicioso de estrés, a mis sentimientos y a los sentimientos del otro, y ser consciente también de que hay diferencias, ¿no?, con la otra persona y que las tengo que respetar. Hay ya para ir acabando, hay una técnica
comunicamos como un chacal, emitimos juicios sobre la otra persona, nuestras intenciones cambian al otro, mezclamos nuestra propia opinión con información objetiva, polarizo esto o lo otro, tengo en cuenta solo mi necesidad y no escucho de forma activa, solo escucho mis propios juicios y valoraciones, ¿no? Esto sería comportarme como un chacal. Y me comporto como una jirafa si me paro a pensar en lo que puedo hacer para mejorar la vida del otro. Si mi intención es comprender el motivo que impulsa al otro a comportarse de una determinada manera que yo ahora no llego a entender. Para comprender qué debo hacer, pues escuchar activamente, sin juicios, con la única finalidad de analizar y de ser comprensivo. Hay que preguntar y analizar para formular hipótesis que ayuden a solucionar el conflicto, no polarizar. Puedo sopesar esto y lo otro, no al contrario. Y además tengo en cuenta mi necesidad y la de la otra persona. Cuando esté metido en un conflicto, inmerso en un conflicto, es importante que vea o asuma qué papel, qué rol estoy adoptando, ¿no? Y bueno, si veo que me estoy yendo a ese camino, a ese lado de chacal, pues intentar corregir para, bueno, pues irme a esas actitudes que corresponden más a un papel de jirafa, ¿no? Que va a ser mucho más positivo para poder resolver el conflicto. Y bueno, habría muchísimo más que para poder hablar sobre el conflicto. Esto es un mundo, ¿no? El tema de los conflictos es un mundo. Y yo os dejo, bueno, me podéis encontrar en redes para comentar, para preguntar, para resolver cualquier cuestión que queráis abordar sobre el tema de conflictos en redes sociales, Presen Simón. Y creo que tengo que ir dando por finalizada la charla, no sin antes responder alguna pregunta que he visto por aquí que me comentaban. ¿Cuál era el primer paso para resolver el conflicto? Pues depende del punto en el que nos encontremos. Si antes hablé de la escalada del conflicto, pero a mí me sirve mucho y me sirve mucho también con las personas con las que hago mediación, intentar entender al otro. Quiero decir, cuando estamos inmersos en un conflicto, habitualmente, yo también soy experta en mis propios conflictos, habitualmente pues uno tiene la tendencia a pensar cómo se encuentra uno, cómo se siente uno, qué quiere uno. Y es más difícil salir o abstraerte de ti para ver qué es lo que quiere el otro, por qué el otro se ha comportado así, ha dicho lo que sea, ¿no? Entonces, intentar pensar en lo que el otro puede estar sintiendo también y escuchar, preguntar a la persona qué ha pasado, por qué me ha dicho y sobre todo intentar tener una comunicación muy asertiva. Tenemos que ser asertivos. Cuando yo soy asertivo y me comunico, hablo de mis sentimientos, ¿no? Es la manera de no utilizar el tú, es que tú has hecho, es que tú has dicho, sino explicarle cómo yo me siento, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esto? Yo me siento así y te pediría, por favor, que la siguiente ocasión no hagas esto, ¿no? Pero ya le estoy diciendo a la otra persona cómo me siento, no le estoy atacando, no estoy emitiendo juicios de valor. En el momento en que yo emito juicios de valor y ataco, la persona se pone a la defensiva y es muy muy difícil poder llegar a una vía de solución pues que sea satisfactoria. Me preguntan si negociar no es ceder. Negociar no es ceder. Negociar es intentar encontrar esos puntos que tengamos en común, ¿no? Yo tengo mi punto de partida, mi posición de partida y el otro tiene la suya, pero sabemos que tras nuestras posiciones hay unos intereses y unas necesidades. Tenemos que intentar llegar a descubrir cuáles son estos intereses y a partir de ahí intentar satisfacer las necesidades de ambas partes. Por tanto, negociar dentro de las posibles vías que tenemos de solventar un conflicto es una de las más positivas. La mejor sería la colaboración, ¿no? Aquella en la que ganamos los dos, pero la negociación es fantástica también, es muy positiva en relación a las otras opciones que os comentaba, ¿no? La de competir, la de evadir el conflicto o la de utilizar esa posición de las rehuimos. A mí hay una cosa que me funciona muy bien y es pensar
que cuando una persona tiene esas batallas con los demás es porque tiene sus propias batallas también consigo mismo, ¿no? Y esto me permite de alguna manera humanizar más a esa persona y entender bueno, que quizás muchas veces esto que tiene conmigo no es conmigo, es una situación que tiene y que